Bueno, a continuación, el doctor Pedro de la Oliva es el jefe de servicio del Hospital Materno-Infantil de La Paz, otro de los hospitales en el centro de Madrid con gran trascendencia, un hospital importante donde también se está viviendo esta pandemia con gran afectación, con muchos pacientes adultos ingresados, con camas que no hay sobrepasadas, y que nos va a transmitir también su opinión, su experiencia, cómo está viviendo esto. Él tiene pacientes adultos en su unidad, que es una de las unidades que está recibiendo pacientes adultos, y nos puede dar unas ideas de qué aspectos organizativos, de qué aspectos de tratamiento está llevando en estos niños, que nos ponga a todos un poquito al día. Cuando quieras, Pedro. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. ¿Se me oye bien? Sí, sí, perfecto. ¿Se me oye bien? Vale, muchas gracias. Buenas tardes a todos. Buenas tardes del otro lado del Atlántico. Y muchas gracias a la organización de este evento por haberme permitido expresar y comunicar la experiencia de la infección por coronavirus en nuestro hospital. Voy a ver si me conecto. ¿Se ve? Sí. Se ve perfecto. Bueno, esta es una fotografía de ayer en la que se ven los ingresos en el hospital distribuidos por las distintas unidades y vemos cómo alcanzamos un pico hace unos días y ahora estamos en una fase de meseta. La situación actual a día de hoy es esta. Tenemos un total de 903 pacientes ingresados con COVID. En el hospital infantil tenemos 11 y hay 140 repartidos en las distintas UCI y ha llegado hasta 150. Es interesante, se ve en el gráfico aquí de la derecha, el número de test positivos que ha habido. En el momento, justo hoy hay 53% de los test que se hacen en urgencia son positivos. Esto es muy relevante porque el máximo lo alcanzamos el 21 de marzo con un 83, un 84%. Estamos en franco descenso en cuanto a la prevalencia. Y es importante también reseñar que tenemos el 10% del personal sanitario contagiado. Bueno, como ha dicho, sigo presentando cómo es la situación. Hay ahora mismo 150 pacientes distribuidos en las UCIs por el hospital, alrededor del 90% intubados. En los quirófanos hay hasta 3 pacientes por quirófano en ventilación mecánica. Nosotros tenemos 6 intensivistas pediátricos jóvenes que están full time distribuidos en las UCIs. Nosotros tenemos 12 adultos en la UCI, llevado por nosotros, por intensivistas pediátricos, de los cuales 8 están intubados y hemos llegado a tener, ahora de hecho tenemos hasta 2 niños al mismo tiempo, uno de ellos intubado. Es decir, hemos llegado a tener 14 COVID, de los cuales 2 niños en la UCI. Nosotros tenemos un soporte de los intensivistas de adultos que vienen con nosotros a pasar visita y acuden si los necesitamos, y hay una anestesista en llamada por si tenemos que intubar de urgencia. Los niños no COVID los hemos trasladado a la unidad de reanimación y también los llevamos los intensivistas pediátricos. Como ha dicho Jesús, el COVID respeta a los niños, menos del 1% menores de 10 años se infectan y también menos del 1% entre 10 y 20 años. Hasta lo que yo sé no ha habido ningún fallecido a consecuencia del coronavirus y también los niños intubados también aproximadamente son posiblemente menor del 1% de los adultos intubados. Yo voy a centrar mi presentación en los temas que a nosotros nos han preocupado, sobre todo la protección y el riesgo de contagio, sobre todo en el personal sanitario, porque eso, como ha dicho también Jesús, supone una verdadera losa para los equipos que tienen que trabajar con menos personal. Es importante, yo creo que reseñar que China ya comprobó que el 75% de los contagios se realizaba en el ámbito familiar. La transmisión a partir de los niños es rara. De hecho, la Joint Mission de la OMS no encontró ninguna infección de niño a adulto, aunque luego se demostró en algunos casos. Y recientemente la OMS ya ha admitido que el virus no se contagia por el aire, lo cual es, yo creo que importante, porque pensamos que la forma más importante de transmisión es a partir de superficies. Este gráfico, que aunque se trata del
del COVID, no del COVID-19, sino del COP1, del anterior, del SARS previo, es válido para el COP2, porque también una reciente publicación de New England lo ha acreditado, ¿no? Entonces, es muy importante, fijaros, en el plástico el coronavirus está 5 días, en el papel 4 o 5 días, en el cristal 5 días, en los guantes 8 horas. Entonces, es muy importante lavar continuamente todos los instrumentos y todas las superficies que sean sobre todo de convergencia. Por ejemplo, los buscas y los teléfonos, el teclado del ordenador, los ratones del ordenador. Nosotros hemos comprobado, el Servicio de Microbiología ha comprobado que hay coronavirus en esas superficies. Por lo tanto, la protección básica que hay que tomar desde el mismo momento en que se ha iniciado la pandemia, en todas aquellas áreas donde aún no ha llegado, porque cuando llega ya lo tienes encima, ya lo ves una semana o 2 semanas después, es el lavado de manos continuo. Después, desde luego, de tocar cualquier superficie, evitar la transmisión superficie mano-cara, es decir, no tocarse la cara, hay que concienciarse y entrenarse para no tocarse la cara. Evitar el uso continuado de guantes, porque da una falsa sensación de seguridad. Te crees que con los guantes lo puedes tocar todo y te terminas tocando la cara, y en los guantes está 8 horas, el virus está 8 horas. Por lo tanto, utilizar los guantes exclusivamente para el área del paciente, secreciones o para objetos contaminados, muestras, etc. Es muy importante limpiar esos puntos de convergencia, como he dicho, buscas, teléfonos, ratones, etc. Y utilizar mascarilla quirúrgica o mantener una distancia de 1,8 metros para hablar. Un tema clave ha sido, y muy importante, es el tema de la aerosolización. Aquí están los procedimientos que aerosolizan, pues, por ejemplo, la broncoscopia, la intubación, la ventilación no invasiva, etc. Pero, igual que en principio, yo realmente debo confesar que estaba completamente obsesionado, creía que se iba a aerosolizar toda la unidad, porque nosotros no tenemos ni presión negativa y ni tenemos una buena ventilación. Y, sin embargo, ahora se ha comprobado que la aerosolización no alcanza mucho más allá de 1 metro desde la boca o desde la nariz del paciente, y eso considerando unos flujos de los adultos, es decir, de unos 60 litros por minuto. En ellos posiblemente la aerosolización no alcance mucho más allá de medio metro. Hay que colocar filtros de alta eficiencia en las asas expiratorias del respirador y a la salida de la mascarilla de RCP o de ventilación invasiva. Y es muy útil colocar una mascarilla quirúrgica por fuera de la mascarilla de O2. Voy a poner unas imágenes muy interesantes de este artículo que demuestran que la aerosolización no va más allá, como digo, de 1 metro. Fijaros aquí cómo la aerosolización alcanza aproximadamente unos 20 centímetros. Aquí lo vemos en transversal, no más allá de medio metro. Y fijaros cuando se coloca un filtro de alta eficiencia, se acabó la aerosolización. Pues entonces los equipos de protección individual. Este es un equipo completo de protección individual, con capuz, con pantalla, pero realmente, debido a que hay pocos equipos, solamente debe restringirse para cuando uno se acerca a menos de 1 metro, he puesto más de 1 metro, pero es menos de 1 metro, o durante más de 10 minutos, o cuando hay un procedimiento aerosolizante a esa distancia, por ejemplo, la intubación. En cualquier otro caso no es necesario. Entonces, nosotros hemos desarrollado una práctica que es utilizar un equipo mínimo de protección individual, que es el que utilizamos para prácticamente la totalidad, cuando entramos en el post, cuando entramos en la habitación, y así preservar los EPIs en la medida de lo posible. Entonces, para entrar en la habitación o para reprogramar los parámetros del respirador, es decir, cuando nos acercamos a más de 1 metro, cuando no nos acercamos a menos de 1 metro del área de aerosolización, o cuando vamos a trasladar a un paciente, utilizamos una bata semiimpermeable con oxidelantal impermeable, utilizamos mascarilla quirúrgica, utilizamos gafas o pantalla transparente. La pantalla, la verdad es que es muy eficiente, muy eficaz. Utilizamos gorro semiimpermeable, el gorro quirúrgico, y utilizamos guantes. Como puntos claves del equipo de protección individual, es que las gafas se empañan. Nosotros estamos utilizando sprays antibao, que son bastante eficientes, pero duran
2, 3 horas. Utilizamos la pantalla transparente, que es una muy buena barrera y además es reutilizable. La lavamos, igual que las gafas, también las lavamos. El capuz es un problema, porque de hecho en algunos, nosotros en nuestros servicio de riesgos laborales no lo recomienda, no lo ha recomendado en ningún momento, y la razón es porque existe riesgo de contaminación al retirarlo. Es mejor ponérselo, pero hay que estar muy bien entrenado para luego quitárselo y no contaminarse. Y lo que es muy importante es entrenar absolutamente a todo el personal a utilizar los equipos y a protegerse. Desde luego hay que lavarse las manos, incluso la cara, tras el EPI o tras acercarse a menos de 1 metro del área de aerosolización. Un tema muy importante es que hay que quitarse la barba. Las mascarillas FP2, no hay ninguna mascarilla FP2 que se acople a ningún tipo de barba. Eso ha sido publicado y recomendado, como vemos aquí, por la CDC. Puntos claves de la intubación. A la hora de intubar es muy importante ensayar el procedimiento, hay que estar entrenado e incluso, si es posible, hacer un briefing previo. Hay que utilizar EPI completo. En mi opinión es imprescindible ponerse la pantalla transparente, yo creo que es lo que más protege. También es importante, y hemos comprobado que hay que lubricar el tubo, la pala y el fiador, porque los pacientes vienen bastante deshidratados y a veces no desliza bien la pala y entonces no se ve la glotis. La lengua, de alguna manera, sigue, se queda pegada a la pala y cuando lo intentas meter tapas la propia glotis. Entonces es muy importante recordar que hay que lubricarlo todo. Luego es preferible utilizar la intubación con videolaringoscopia para alejarse lo más posible de la cara. Hay que utilizar, como ya he dicho, filtros de alta eficiencia entre la mascarilla de RCP de ventilación y en el asa aspiratoria del respirador. Evitar la ventilación manual. Hay que hiperoxigenar previamente con un circuito tipo Mapleson. Hacer una inducción rápida y tras la intubación la secuencia hay que tenerla bien pensada porque lo primero es que se infla el balón del tubo endotraqueal, luego se retira el fiador, luego se conecta al respirador en posición de espera, en stand-by, y después se activa la ventilación del respirador, que tiene que estar preprogramado, porque si no, luego cuando lo conectas no te da tiempo y se pasan ahí unos malos ratos con el paciente desaturado. Un aspecto tremendamente importante, muy importante, que el no conocerlo o el no haber hecho caso de este punto ha conducido a muchas infecciones entre los profesionales sanitarios, desde luego de nuestro hospital, es que un test de PCR negativo no descarta el COVID-19. No lo descarta. Especialmente cuando la prevalencia es muy alta. Los test, el test de PCR tiene una especificidad muy buena, pero tiene una sensibilidad en vía aérea superior que no supera el 70%, porque no siempre es capaz de recoger, digamos, en la muestra no siempre está el virus. Incluso en el aspirado bronquial la sensibilidad no supera el 90%. Entonces yo he hecho estos cálculos para una prevalencia, es decir, un pretest del 90%, que es lo que llegamos nosotros a alcanzar en el pico, y si consideramos una sensibilidad del test del 70% y una especificidad del 90%, si el test nos da negativo, la probabilidad de tener COVID-19 es aún del 73% y de no tenerla del 19%. Incluso si la sensibilidad del test es del 95%, algo difícil de alcanzar, si el test es negativo, la probabilidad de tener el COVID es aún del 31% y de no tenerla del 66%. Por lo tanto, desde el mismo momento en que tenemos pandemia y el virus entra en nuestra región, hay que utilizar protección en todos los pacientes, positivos o negativos, incluso con poca clínica, o incluso yo diría que sin clínica, porque pueden ya haber adquirido el virus. Para terminar voy a poner dos casos que nosotros hemos tenido, dos casos pediátricos. Uno de ellos es este niño de 12 años, previamente sano. Estuvo 4 días en la UCI, no requirió ser intubado. Fijaros la placa de la izquierda. Bueno, este niño estuvo en ventilación no invasiva 3 o 4 horas. Realmente se le puso la ventilación no invasiva mientras se estaba preparando para intubar y con el laringo en mano, la verdad es que el niño poco a poco parece que se estabilizó y fue mejorando un poco la hipoxemia grave que tenía y estuvo unas cuantas horas con la ventilación no invasiva y luego se le puso alto flujo y él mismo se le colocó boca abajo y la verdad es que lo toleró muy bien. Fijaros, la placa de la izquierda es del niño
boca abajo, con alto flujo, no estaba intubado. Y la de la derecha es unos días después. El niño en estos momentos estaba semi-incorporado y jugando, bueno, realmente tenía la tablet en la mano, estaba con su tablet, o sea, se encontraba bastante bien, solamente con oxígeno de alto flujo. Y ahora tenemos ingresado una niña de 13 años con dermatomiositis amiopática, diagnosticada en diciembre del 2019. Esta niña, la verdad es que la ingresamos en la REA porque no tenía COVID, el COVID había sido negativo, pero tenía la infección, tenía un SDR grave, tuvo varios neumotoras, incluso ahí veis que tiene incluso un neumomediastino. Y como la niña tenía una dermatomiositis y esto encajaba con la dermatomiositis, pues, y el test era negativo, pues aunque se tomaron medidas, bueno, se dio por válido que no tenía el virus. Sin embargo, en el momento con el test negativo tenía un test compatible con COVID-19 y además la niña tenía ageusia en el momento en que el test era negativo. Luego se positivizó el test y entonces la bajamos a la UCI. Pero este es un caso que demuestra que no debemos fiarnos de los test negativos. Y nada más. Muchas gracias.